Por favor, abra su Biblia en el libro de Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy continuamos con el estudio de esta serie acerca del fruto del Espíritu Santo. Y nos enfocaremos en la segunda manifestación, característica o virtud mencionada en el texto leído. Mas el fruto del Espíritu es amor, del cual ya analizamos el estudio anterior, y continuamos con esta siguiente virtud, gozo. Mas el fruto del Espíritu es gozo. Según el diccionario de la lengua española, gozo es el sentimiento de complacencia en la posesión. En palabras sencillas, una persona se siente gozosa cuando obtiene lo que desea. Ese es el concepto del diccionario de la lengua española. Sin embargo, aquí es bueno hacernos una pregunta. ¿Es este el gozo del Espíritu? ¿Es realmente este el gozo del cristiano? Un cristiano solamente experimenta gozo cuando las cosas salen como él quiere. Un cristiano solamente experimenta gozo cuando logra obtener o tener lo que él desea. Bueno, en la enseñanza de hoy veremos algunas verdades sobre lo que es el gozo del Espíritu. Y esta primera verdad, que ya la puede apuntar, es que gozo no es lo mismo que alegría o felicidad. ¿Lo apuntó? Se lo vuelvo a repetir. Gozo no es lo mismo que alegría o felicidad. La alegría, la felicidad, es un sentimiento primero momentáneo, es decir, efímero, que está y luego no está. Además, depende de las circunstancias. Si una persona se compra un carro nuevo, está alegre, está feliz, está entusiasmado. Pero ¿qué sucede si le roban ese carro? Ahora está triste. ¿Sí se da cuenta? La alegría depende de las circunstancias. En un momento se está alegre, en otro momento se está triste. Los esposos podemos entenderlo, ¿sí o no? ¿Y cómo es posible? Decimos, pero si hace 30 segundos estaba llena de felicidad mi mujer. Y luego le pregunta a su esposa, ¿qué te pasa? La respuesta, ¿cuál es? Nada. Esa es la alegría, esa es la felicidad. Es momentánea, es efímera, depende de las circunstancias. Si una persona consigue el empleo deseado, pues está feliz. Cuando lo despidan, ya no está feliz. Ahora está triste, decepcionado, preocupado. Si una persona logra terminar sus estudios, se siente feliz, se siente dichoso, pero si no completó los puntos necesarios, ya no se siente feliz, está decepcionado de la vida. Si un joven le declara su amor a esa muchacha que lo tiene loco, toda la noche se pasó escribiendo cada una de las palabras que le diría, al día siguiente se atreve con total valentía y osadía a declararle sus sentimientos, y la chica le ha dicho que sí. ¿Qué pasa con ese joven? Está feliz. Como se dice, salta de una pata, salta de un pie. Pero sucede que tiempo después esa chica se fue con su mejor amigo. Ya no está feliz, ahora está furioso, ahora está enojado. ¿Se da cuenta? La felicidad, la alegría es un sentimiento que depende de las circunstancias.
Y es efímero, es momentáneo. Sin embargo, a diferencia de la alegría, de la felicidad, el gozo no es momentáneo, es permanente. El gozo no depende de las circunstancias, sino es que depende de Dios, que habita en nosotros, que habita en la vida del cristiano, por medio o en la persona del Espíritu Santo. Una persona que tiene gozo en su corazón, que tiene verdadero gozo, puede perder su carro, puede quedarse sin empleo, puede sufrir una traición, puede sufrir una infidelidad. Sin embargo, siempre estará gozoso, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la depresión, siempre experimentará verdadero gozo. Como lo hemos aprendido, el gozo es la manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y un claro ejemplo de esto lo vemos en Pablo y Silas. Ellos, después de predicar el evangelio en la ciudad de Filipos, y aún después de liberar a una mujer que tenía un espíritu inmundo, usted lo puede leer en Hechos 16:16, ellos fueron arrestados injustamente. Y no solo esto, sino es que fueron golpeados severamente, encadenados con grilletes. Veamos lo que nos dice la Escritura acerca de esto. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 23. Después de haberles azotado mucho, y por favor subraye esa expresión, haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora subraya esa expresión, cantaban himnos a Dios. Necesito ponerles en perspectiva lo que ha sucedido, porque cuando leemos que han castigado, que han azotado a Pablo y a Silas, muchas veces pues decimos, chévere, le dieron unos golpes. Sin embargo, debemos entender que ellos recibieron el castigo romano. Se dice que eran castigados con varas de una madera súper gruesa. Eran castigados en sus espaldas. Las víctimas quedaban en carne viva y sangrando. Y se dice que muchas veces el reo, el preso que recibía este castigo, quedaba al borde de la muerte. No era extraño escuchar que uno de estos reos había muerto por causa del castigo. Mientras la ley judía tenía un límite de golpes, 40, no más de 40, Deuteronomio 25:3, solo apúntelo, la ley de Roma no tenía este límite. Es decir, podía flagelar, podía castigar a la gente con muchísimos más golpes. Entendiendo esto, incluso podríamos suponer o creer que los golpes que recibieron Pablo y Silas fueron tal vez más de 40, porque, ¿qué dice el verso 23? Después de haberles azotado mucho. Imagínese usted, ¿cómo habrá quedado la espalda de estos siervos de Dios? Imagínese solo por un segundo, ¿cómo habrá quedado el cuerpo de estos hombres para ese momento? Algo tremendo. Sin embargo, lo que leemos es algo impresionante. En lugar de quejarse, en lugar de altercar contra Dios, porque bien lo podían hacer o no. Ellos estaban presos por la causa de Cristo. Habían estado predicando el evangelio. Habían liberado a una mujer, en el contexto, habían liberado a una mujer que estaba endemoniada. Y por hacer el bien, ahora están presos, ahora están azotados. Ellos bien podrían decirse, haber dicho, Señor, ¿por qué permites esto?
¿Qué te pasa, Señor? Así nos pagas. Estamos haciendo tu voluntad. Y ahora estamos en la cárcel. Hemos sido azotados cual animales. Bien podrían altercar, pero esto no pasó. ¿Qué es lo que leemos? Y es impactante. En lugar de altercar, en lugar de quejarse, ¿qué estaban haciendo? Cantando himnos al Señor. Estaban adorando al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que su gozo no dependía de las circunstancias. No dependía de las circunstancias de la vida. Y es lo que debemos entender nosotros, amada iglesia. Nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo no depende de si que nos está yendo bien o mal. No. Nuestro gozo depende de Dios. Nuestro gozo depende de Dios y está en Él. El cristiano, el verdadero cristiano, ojo, que se ha convertido en templo del Espíritu Santo y ahora tiene el fruto del Espíritu Santo y tiene la virtud del gozo, esta manifestación del gozo, puede estar en sus días más grises. Sin embargo, siempre estará gozoso. Porque gozo no significa no pasar por momentos difíciles. Gozo no significa no tener tiempos de depresión. Gozo no significa no tener tiempos de crisis. No. Tener gozo significa que aún en medio de todo esto, nuestro corazón tiene fe, tiene esperanza, tiene confianza en el Dios de nuestra salvación. La adoración del cristiano no depende de las circunstancias. El verdadero cristiano adora al Señor y se goza en momentos y en los días buenos y en los días malos. Cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas no salen como queremos. El cristiano que tiene gozo en su corazón se goza en la salud, pero también se goza ¿en qué? En la enfermedad. No alterca contra Dios. No dice, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Sabes que te amo, sabes que te sirvo y ahora estoy enfermo. No, nos gozamos. El verdadero cristiano se goza en todo tiempo, en todo momento. Se goza en la abundancia, pero también se goza en la escasez. Se goza cuando hay para comprar un pollito, pero también se goza cuando hay para comprar solo el huevo del pollito. Porque nuestra adoración y nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nos gozamos en momentos de alegría, pero también en momentos de tristeza. Nuestro gozo no depende ¿de qué? De las circunstancias. Alguien puede decir, Señor, te adoraré y te alabaré en todo tiempo. Vamos, alguien lo puede decir, Señor, te alabaré y te adoraré en todo tiempo. Amén. Una segunda verdad es que el gozo del cristiano tiene el poder para impactar la vida de otros. Leamos nuevamente el capítulo 16, verso 25 del libro de los Hechos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Y qué sucedía con los presos? Los oían. Preste atención a este detalle que nos proporciona Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Los presos los oían. Ellos escuchaban cómo Pablo y Silas oraban, adoraban y cantaban al Señor. Y esto es algo de locos, ¿eh? Esto no era lo común, esto no era lo habitual. Después de un castigo brutal de parte de los romanos, ¿qué era lo normal? Que aquellos que lo recibían estaban quejándose, gritando de dolor, de angustia,
por tremendo y tal castigo. Sin embargo, estos hombres de Dios, en lugar de gritar, ¿qué estaban haciendo? Estaban adorando al Señor. Puedo imaginarme a Pablo diciendo: Señor, gracias por todo lo que permites en nuestras vidas. Aún más, puedo imaginarme al apóstol Pablo diciendo: Señor, gracias por cada golpe que he recibido. ¡Wow! Imaginarnos esto no es de los pelos, porque el mismo apóstol Pablo es el que enseñó en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es lo que Pablo había enseñado y seguramente es lo que Pablo ahora estaba viviendo. Señor, gracias por cada golpe que me han dado por tu causa. ¿Quién podría agradecer al Señor por aquello? ¿Será que agradecemos al Señor solo por lo bueno que nos pasa? ¿O también le agradecemos por lo malo? Porque siempre nos gusta orar por puertas abiertas, ¿sí o no? Señor, abre puertas, Señor, que esto se haga así. Señor, permite que esto, ¿sí o no? Siempre oramos por puertas abiertas, pero ¿cuándo oramos por puertas cerradas? Pastor, no. Eso no. Es que somos personas de fe y solo queremos las bendiciones del Señor. ¿Y qué dijo Job? ¿Acaso solo recibiremos el bien de parte de Dios y no el mal? Dios dio y el diablo quitó. Así dijo Job: Dios dio y el diablo quitó. Dios dio y ¿quién quitó? Y Dios quitó. Dios dio y Dios quitó. Y siempre, Señor, abre puertas, porque siempre queremos que el Señor haga nuestra voluntad. Señor, haz tu voluntad. Pero si puedes, si es posible, que sea así, como yo quiero, pero haz tu voluntad. ¿Sí o no? No, hermanos, el cristiano ora por puertas abiertas y también por puertas cerradas. Oramos y damos gracias al Señor cuando las puertas se han abierto, cuando las puertas se han cerrado, cuando las cosas salen como queremos y cuando las cosas no salen como queremos. Damos gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento. Y esto es lo que Pablo hacía. Agradecía al Señor por el momento que estaba pasando. Ahora, ¿puede usted imaginar cómo esto impactó a los presos? ¿Puede imaginar usted aquello? Ellos tal vez decían: ¿cómo es posible que estos hombres continúen adorando a su Dios en medio de tal desgracia? ¿Que están locos? ¿O no se han percatado lo que están viviendo? Están sangrando, están golpeados, están moribundos. Y aún así están adorando a su Dios. ¿Se puede imaginar el impacto que la actitud de Pablo y Silas tuvo en la vida de los reos? Y ese es el impacto que hoy en día tiene la actitud del cristiano cuando en medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles, en lugar de altercar, en lugar de quejarse, levanta sus manos al cielo y dice: Señor, gracias por lo bueno y gracias por lo malo. Gracias por las puertas abiertas y gracias por las puertas que se han cerrado. Las personas son impactadas. Y es allí que se preguntan: pero, oye, ¿cómo puedes estar gozoso? Te han despedido del trabajo y te veo cantando, te veo adorando, te veo que vas con tu Biblia a la iglesia. Es el impacto que tiene el gozo en la vida del cristiano, en las demás personas. Oye, ¿cómo puedes estar tranquilo si estás enfermo? Oye, yo te veo tan campante y te han dado este diagnóstico.
Oye, pero si te han dado un diagnóstico de muerte y te veo alegre, te veo adorando al Señor, que tú no entiendes lo que te ha dicho el médico. Sí lo entendemos muy bien, no somos tarados. Lo entendemos bien. Lo que sucede es que, como está escrito, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si no tuviésemos el gozo del Señor ante las dificultades de la vida, estuviéramos abrumados, estuviéramos perdidos y rendidos. Pero es el gozo del Señor el que nos fortalece aún en medio de los momentos difíciles. Y esto tiene un impacto en la vida de los demás. Porque van a decir, oye, este es un verdadero cristiano. Este realmente tiene una fe viva. Porque aún en medio de su aflicción, Él sigue adorando, Él sigue congregando, Él sigue orando, Él sigue buscando al Señor. Mira, su alabanza no ha decaído, al contrario, su alabanza se ha avivado. Amén, hermanos. Ahora, mire el impacto que tuvo la adoración y el gozo no solo en los presos, sino también en la vida del carcelero, en aquella cárcel de Filipos. La Escritura nos dice, si usted lee el contexto, que mientras Pablo y Silas estaban adorando, cantando alabanzas al Señor, vino un gran terremoto, tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y los grilletes de los presos se soltaron. Solo puede leer, estamos en Hechos, capítulo 16, verso 26. Ante esta situación, el carcelero, creyendo que los presos habían huido, ha desenvainado su espada y está listo para quitarse la vida. Al final no tenía otra opción. O él se quitaba la vida, o las autoridades romanas lo hacían como castigo por haber dejado huir a los presos. Pero es en ese momento cuando Pablo gritó, Hechos capítulo 16, verso 28, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¡Hey! ¿Qué vas a hacer? Tranquilo, no te quites la vida, no te mates, nadie ha huido, todos estamos aquí. Esto fue tan impactante para este hombre. Y ojo, que esto fue el instrumento que Dios usó para salvar a este hombre. Mire cómo el testimonio de una persona puede ser el instrumento de Dios para salvar a otra persona, para salvar a una familia. Nuestro testimonio es instrumento para otros, para que Dios obre en la vida de otros. Nuestro testimonio de gozo y de adoración en los momentos difíciles se convierte en testimonio para otras vidas, amados hermanos. Y es entonces donde le pregunta el carcelero a Pablo y a Silas, verso 30, señores, estaba temblando este hombre, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y por cierto, esta es la pregunta más importante que toda persona debería hacerse en esta tierra, ¿eh? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Nos preguntamos tantas cosas. ¿Qué debo hacer para ser exitoso? ¿Qué es lo que tengo que hacer para conseguir esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para lo de acá? Sin embargo, esta es la pregunta que trascenderá la eternidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo y Silas? Verso 31, cree en el Señor Jesucristo y solo así serás salvo. Serás salvo tú y tu casa. Y ojo, serás salvo tú y tu familia si es que tu familia cree. Porque cuidado, cuidado con este pensamiento que muchas veces tenemos. La salvación no es una combi,
La salvación no es una metrovía. La salvación es un vehículo de un solo asiento. Nadie es salvo por otra persona. Ninguna persona tiene tanta gracia para poder dársela a otra. No eres salvo porque tu mamá es cristiana, no eres salvo porque tu abuelita es cristiana, porque muchas veces eso es lo que creemos, ¿no? Dice, bueno, ¿y tú eres cristiano? Sí, mi mamá va a la iglesia. ¿Y tú eres creyente? Mi abuelita era creyente. ¿Y? ¿tú eres cristiano? Es que nací en una familia cristiana. Nada de esto nos salva. Nada de esto, Nadie es cristiano de nacimiento. Todos nacemos como hijos de ira. Todos. Somos cristianos por una decisión personal, por medio de la fe en la persona de Cristo Jesús. Así que tenemos que interpretar bien las palabras de Pablo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Y si tu familia cree, también serás salvo. No como algo automático, no como algo místico. No es que ya, papá creyó, papá que es el carcelero de la cárcel de Filipos creyó y toda la familia ahora es creyente. No. Si usted lee luego el contexto posterior, Lucas nos relata que este carcelero y su familia, todos creyeron, personalmente creyeron en el Señor Jesús, fueron bautizados y el carcelero invitó a Pablo y a Silas a hacer una pachanga, una fiesta de celebración en su casa, porque cuando la salvación llega a una vida, cuando la salvación llega a una familia, amados hermanos, es motivo de celebrar. ¿Celebrar qué? La gracia de Cristo extendida sobre hombres pecadores. Celebrar la salvación que solo viene de Jehová. Y aunque el texto no nos dice explícitamente que alguno de los presos creyó, como se dice del carcelero, lo más probable es que ante el testimonio de fe, ante el testimonio de gozo de Pablo y Silas, algunos de estos compañeros de prisión hayan creído en el Señor. Puedo recordar a un hombre que había perdido a su joven hija. Se dice que una de las tristezas más grandes que puede experimentar una persona en esta tierra es perder a su hijo, porque es algo contra natura, contra la naturaleza. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo habitual? ¿Qué es lo natural? Que los hijos entierren a sus padres. Sin embargo, no es natural que un padre tenga que enterrar a su hijo. Y se dice que esta es una de las tristezas y uno de los sentimientos más fuertes que puede experimentar una persona. Este padre está en el velorio de su pequeña hija. Cuando tiene la oportunidad de dirigirse a los presentes, él da unas palabras impactantes. Él dijo: hay lágrimas en mi rostro, pero gozo en mi corazón. Lágrimas en mi rostro, pero gozo en mi corazón. ¿Sí se da cuenta? El gozo no es ausencia. No es ausencia. El gozo no es no sentir tristeza. El gozo no es no sentir debilidad. No. El gozo supera todo esto. Podemos estar gozosos aún en medio de la tristeza. Podemos estar gozosos aún en medio de las pruebas. Podemos estar gozosos aún en los momentos más difíciles que enfrentamos como personas en esta tierra. ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Ve? Y se dice que ante el testimonio de este hombre, tengo lágrimas en mi rostro, pero gozo en mi corazón. Más de una persona que estuvo en aquel velorio luego se convirtió al Señor. ¿Por qué? Porque fueron impactados por el testimonio de esta persona.
Y es lo que necesito que entendamos en este punto en el cual nos encontramos. Nuestro gozo, hermano, nuestro gozo impacta a otras personas. Nuestro gozo es instrumento de Dios para obrar, para alcanzar a los no creyentes. Nuestro gozo en los momentos difíciles se va a convertir en un instrumento de parte de Dios. Porque las personas verán y dirán, al igual que dijeron de Pablo y de Silas, bueno, pero ¿cómo es posible que estés tan gozoso en medio de esta prueba que estás atravesando? ¿Cuál será nuestra respuesta? Estoy tranquilo porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Es decir, porque me fortalezco en el gozo que el Señor me da. Amén. Una tercera verdad y última del día de hoy es que el cristiano puede perder su gozo. Y generalmente esto sucede cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando descuidamos nuestra relación con Dios y abrimos puertas para invitar al pecado. Quiero invitarle a que prestemos atención a la oración de David. Mire, David, el rey de Israel, el cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Quiero invitarle a leer sus palabras después de haber cometido adulterio con Betsabé y convertirse en un autor intelectual. Y vamos a decirlo más claro, en el asesino intelectual del esposo de Betsabé, de Urías. Salmos capítulo 51, verso 1 en adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Subraya esa expresión. Y en el verso 12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Antes de centrarme en el verso 12, en el versículo 12, que es el que nos compete en el contexto del gozo, que es el tema que estamos tratando, necesito hacer una aclaración del versículo que le antecede, el versículo 11, donde David, ¿qué ha dicho? No quites de mí tu Santo Espíritu. Y es necesario hacer una aclaración porque bajo estas palabras bien se podría interpretar que un cristiano puede perder el Espíritu de Dios, ¿no? Bien, someramente se podría interpretar así. Es necesario entender, para este tema es necesario entender la dinámica del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Una dinámica muy diferente. Y esto es solo un paréntesis, ¿eh? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era dado a personas especiales en momentos específicos. Por ejemplo, reyes, sacerdotes, profetas, jueces.
¿Para qué se les daba el Espíritu Santo? Para que ellos puedan cumplir una misión. ¿Sí? El Espíritu Santo los capacitaba. El Espíritu Santo los empoderaba. Este era el caso de David como rey de Israel. El Señor le dio el Espíritu Santo para que él pueda cumplir esta asignación. Sin embargo, lo que debemos entender es que en el Antiguo Testamento esta era una visitación, no era algo permanente. No era algo permanente. Sin embargo, ya en el Nuevo Pacto, es decir, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto en el cual nos encontramos hoy en día, y específicamente después de Pentecostés, la dinámica del Espíritu Santo cambió. Ya no es exclusividad de ciertas personas, sino es un beneficio de todo aquel que ha creído en el Señor Jesús. Es un beneficio. Hoy en día, estando en el Nuevo Pacto, vivimos en el tiempo del cumplimiento de la promesa. Recuerden, en Pentecostés la gente pensaba que estaban borrachos, pero Pedro se paró y aclaró. Dice, a ver, señores, aquí nadie está borracho. Lo que sucede es que es el cumplimiento de la promesa, citando al profeta Joel. ¿Sí? Desde ese momento, el Espíritu Santo hace morada en la vida de cada creyente. En palabras sencillas, si usted ha creído en Cristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, es porque usted ha nacido de nuevo. Y desde el momento que usted nació de nuevo, como lo vimos en el primer estudio de esta serie, ¿qué pasó desde el momento de su nuevo nacimiento, de su regeneración? Usted fue bautizado por el Espíritu Santo, es decir, fue incorporado al cuerpo de Cristo. Usted fue sellado por el Espíritu Santo y usted se convirtió ¿en qué? En morada del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo mora en usted momentáneamente? No. El Espíritu Santo mora continuamente en su vida como creyente. De allí que el apóstol Pablo dijo, ¿o ignoráis o no sabéis que vuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Creer que el Espíritu Santo o creer que el cristiano puede perder el Espíritu Santo no es una verdad de las Escrituras. El cristiano no puede perder el Espíritu Santo. Como ya lo estudiamos, el cristiano puede entristecer al Espíritu Santo por su pecado, pero no puede perder al Espíritu Santo. Recuerde que Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 nos dice que el Espíritu Santo en nuestras vidas y su sello es la garantía de nuestra salvación. Amén, hermanos. Ahora, la pregunta sería, entonces, ¿por qué David ha orado a Dios diciéndole, no quites de mí tu Santo Espíritu? Porque él ya vio lo que pasó con su antecesor, con Saúl. A causa de su pecado, el Señor le quitó el respaldo del Espíritu Santo, ¿no? Que se lo había dado en el antiguo pacto para respaldar su obra como rey. Entonces lo que David está diciendo en este contexto es, Señor, no quites tu respaldo de mi vida. Amén. Habiendo dicho esto, ahora sí enfoquémonos en el verso 12, que es el que nos compete. David, aquí en el capítulo 51, una oración donde David está arrepentido, donde David reconoce su pecado, lo que ha hecho, ¿sí? Y es en este contexto que él dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Ahora, si él dice devuélveme es porque ya lo había perdido. Pregunto iglesia, ¿qué había perdido? ¿El gozo o la salvación? ¿Qué está pidiendo que se le devuelva? ¿El gozo o la salvación? Exacto, definitivamente el gozo. No puede ser la salvación. Esto es imposible. La Escritura nos enseña claramente que el cristiano puede tener seguridad de salvación. El Señor Jesús lo aclaró. Y es más, sus palabras no son las únicas, por cierto, hay muchísimas más, pero sus palabras deberían ponerle punto final a esto. Juan capítulo 10, versos 27 y 28.
El Señor Jesús dijo o dice, mis ovejas oyen mi voz. Y aquí hacemos otro paréntesis, ¿eh? Mis ovejas oyen mi voz. Si alguien quiere saber un test para saber si realmente somos ovejas de Cristo, es este. Quiero saber si soy oveja de Cristo. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿realmente estoy escuchando la voz de Dios y obedeciendo la voz de Dios? Ese es un test sencillito, sencillito. Bueno, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ¿qué? Y me siguen. Y llegamos al verso 28. Y yo les doy vida eterna. Y aquí hay dos promesas que le deben dar seguridad a todo cristiano. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Esta es una promesa que al cristiano le tiene que llenar de seguridad. El infierno no es una posibilidad para el verdadero cristiano. No. El cristiano, y digo el verdadero cristiano, hermano, porque necesitamos saber que el hecho de que nos llamemos cristianos no quiere decir que somos verdaderos cristianos. Eso lo debemos saber. El hecho de que nuestro nombre sea parte de la membresía de una iglesia local no quiere decir que esté escrito o inscrito en el libro de la vida. No, hermano. No, las ovejas de Cristo, los verdaderos cristianos, son los que oyen y obedecen la voz de Jesús, de su buen pastor. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en cuanto a esta seguridad? Por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni nadie me separará del amor de Dios. Y como ya lo hemos dicho, Efesios capítulo 1, verso 13 nos dice que el sello del Espíritu en nuestras vidas es la garantía de nuestra redención, es la garantía de nuestra salvación. ¿Podemos tener seguridad de salvación? ¡Claro! ¿Y cuál es la seguridad? El Espíritu Santo que habita en nosotros. Es la garantía. El cristiano tiene esa garantía y tiene esa seguridad. David no ora, no le dice, Señor, he perdido mi salvación, devuélvemela. No, esa no es la oración de David, porque eso es imposible. Somos salvos por gracia o por obra. Por gracia. ¿Qué dice Romanos 11? Si es por gracia, entonces ya no es por obras. Porque si fuese por obras, de otra manera, ya no sería por gracia. Somos salvos por gracia. Y la salvación no se sostiene por obras. No, la salvación es sostenida en nuestra vida por la misma gracia de Dios. Devuélveme el gozo de mi salvación. David no había perdido su salvación. David había perdido el gozo de su salvación. Mire, quiero invitarle a leer un par de salmos donde posiblemente David describe cómo era su vida ahora que ya no tenía gozo en su corazón como consecuencia del pecado. Salmos 32, 3 y 4, según la NBI, Nueva Versión Internacional. Mientras guardé silencio, dice David, es decir, mientras no confesé mi pecado, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Y en el verso 4 dice, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Vayamos ahora al Salmo capítulo 38. Desde el verso 4, según la PDT, Palabra de Dios para Todos. Mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. A causa de mis errores sufro ahora de dolores insoportables. Ojo, quiero pedirles que usted analice aquí las palabras de David, porque él nos describe aquí cómo el pecado en su vida ha desembocado incluso hasta en una enfermedad física. Mire, verso 5, a causa de mis errores, sufro ahora de dolores insoportables.
me la paso retorciéndome de dolor y vivo lamentándome. Siento por dentro la fiebre ocasionada por una pena terrible. Mire, no es que tengo una fiebre por una infección. No, es una fiebre por la infección de la garganta, o tengo una fiebre por una infección estomacal. No, ¿qué dice? Una fiebre ocasionada por una pena terrible. ¿Sí se da cuenta? Era algo espiritual que había desembocado en lo físico. Estoy completamente descompuesto. Estoy tan agotado que mi corazón abatido me hace gritar: Señor, tú sabes lo que deseo. Has escuchado mis lamentos. Mi corazón late exageradamente. Se ha acabado la fuerza y mis ojos han perdido su brillo. Mire, mis ojos han perdido su brillo. En otras palabras, he perdido la alegría de la vida. He perdido el gozo de mi salvación. Es tremendo. Aquí podemos ver cómo era la vida de David cuando perdió el gozo. Y eso sucede en la vida del cristiano cuando descuida su relación con Dios. Eso sucede en la vida del cristiano cuando abre puertas al pecado. Pierde su gozo, hermano. Pierde el gozo de su salvación. Aquella llama se apaga. Y muchas veces se pregunta: ¿qué sucedió con mi gozo? ¿Por qué un día? ¿Por qué tiempo atrás? ¿Por qué antes mi llama estaba encendida? ¿Por qué había una llama que me empujaba a adorar, a orar? ¿Por qué había alegría? Pero ahora siento tristeza, ahora siento melancolía continuo. ¿Por qué siento que el gozo se ha ido? Sería bueno preguntarnos cómo está nuestra relación con el Señor. Sería bueno preguntarnos si hemos abierto puertas al pecado. Es muy posible que allí esté la respuesta. Es lo que le pasó a David. He perdido mi gozo. Claro, porque le abrió puertas al pecado. Pero ahora hagamos una pregunta. ¿Cómo? Si hemos entendido que podemos perder el gozo, no el Espíritu de Dios, no la salvación, pero sí el gozo, ¿qué debemos hacer para que esto no suceda? Y es una pregunta interesante. ¿Qué debemos hacer para no perder el gozo? El gozo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Hermano, y es que así como cuando una persona quiere que el fuego esté encendido, el fuego en una brasa, tiene que lanzar leña, está haciendo un asado y quiere que el fuego no se apague y se está terminando el carbón, ¿qué tiene que hacer? Poner otro carbón, ¿qué más tiene que hacer? Tiene que soplar, ¿sí? Y es un trabajito que hay que hacer, es un desafío para que este fuego no se apague. De la misma manera, hermanos, el gozo que el Señor ha puesto en nuestras vidas tiene que ser continuamente soplado, continuamente tiene que mantenerse vivo en nosotros. Lo primero que hay que hacer es reconocer si hay algún pecado en nuestras vidas. Y no solo reconocerlo, sino apartarnos de él. Porque muchas veces solamente decimos: sí, yo reconozco que estoy mal, yo reconozco que lo que estoy haciendo va en contra de las Escrituras, yo reconozco que estoy fallándole al Señor. Reconocemos, pero eso no es todo. ¿Qué dice la Escritura? El que confiesa sus pecados, no solo el que confiesa y el que se aparta de ellos alcanzará misericordia. No basta con reconocerlo, no basta con confesarlo, es necesario apartarnos, y esto es arrepentimiento.
Cuando nos apartamos, eso es el verdadero arrepentimiento. Cuando solo lo reconocemos, eso es remordimiento. No, es que yo reconozco, yo sé que estoy actuando mal y lloramos y todo. Sí, yo sé que estoy haciendo mal. Eso es remordimiento. ¿Cómo el remordimiento se convierte en arrepentimiento? Cuando nos apartamos. Cuando decimos, sí, Señor, yo sé que estoy haciendo mal. Y ahora me aparto de mi pecado, Señor. Te pido perdón y me aparto de mi pecado. Y es lo que hizo David. Salmo 51, 3, verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Dice David, yo reconozco mis rebeliones. Lo estaba reconociendo. Amados hermanos, no permitamos que el pecado apague nuestro gozo. No permitamos que puertas abiertas al pecado apague el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. No lo podemos permitir. Es necesario cerrar puertas. Es necesario reconocerlo. Es necesario apartarnos para alcanzar misericordia de parte del Señor. Yo quiero decirte que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar cuando existe un verdadero arrepentimiento. Si nuestro pecado fuera rojo, como el rojo más intenso, dice el profeta Isaías, vendrá a ser como blanca lana, si es que nos arrepentimos, hermano. Y Juan dice en una de sus cartas que tenemos abogado para con el Padre. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. ¿Quién es este abogado? Jesucristo. Jesucristo el justo, Jesucristo el santo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Un hombre me dijo un día, pastor, soy un sicario. ¿Usted cree que Dios pueda perdonar a alguien como yo? La respuesta es esta, por supuesto. Si hay verdadero arrepentimiento, por supuesto que Dios nos perdona. Y tenemos que volvernos al Señor, hermanos. Si hemos pecado, si hemos abierto puertas al pecado, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volvernos. Solo así el gozo de nuestra salvación estará latente, estará encendido en nuestras vidas. ¿Qué más tenemos que hacer para no perder este gozo? Tenemos que buscar la presencia del Señor. Salmos capítulo 16, verso 11, el mismo David dice aquí, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia, así como una planta necesita del sol para mantenerse viva, el cristiano necesita constantemente la presencia de Dios para mantenerse vivo, amados hermanos. Es necesario la presencia de Dios. Por esto y debido a esto no podemos descuidar nuestro tiempo de oración. Y no estoy hablando del tiempo de oración público. No, porque hermano, no está bien, no es correcto, no es bueno que el cristiano limite su tiempo de oración a unos minutos el domingo en la mañana. Está bien que lo hagamos, es un tiempo de oración público. Pero necesitamos tener este tiempo de oración privado. No podemos descuidarlo. Si lo descuidamos, es como que una planta dejemos de echarle agua y dejemos de exponerla al sol. Necesitamos ese tiempo de oración. Cristiano que no ora, cristiano que se muere espiritualmente, cristiano que no ora, cristiano que está descubierto. Cristiano que no ora, cristiano que cae en tentación, cristiano que no ora, cristiano que cae en pecado, amado hermano. Es vital nuestro tiempo de oración. ¿Que es sencillo? No, se lo digo de todo corazón. Para nadie es sencillo orar, porque nuestra naturaleza carnal no quiere orar. Tu naturaleza carnal puede estar 3 horas viendo redes, pero está 5 minutos orando y ya se te está cerrando el ojo. ¿Sí o no? Es más, si no puedes conciliar el sueño en la noche, ponte a orar. Ponte a orar.
Es necesario nuestro tiempo de oración privado. Es necesario no descuidar el estudio de las Escrituras. Es la manera como buscamos la presencia del Señor. Es necesario no dejar de congregarnos, hermanos. Todo esto es lo que a la planta le es el agua y el sol. Pero ¿qué más dice David? En tu presencia hay plenitud de gozo. El mundo no te puede ofrecer plenitud. El mundo no te puede ofrecer plenitud. No, alcohol, droga, sexo ilícito. ¿Te puede ofrecer plenitud? Claro que no. Una satisfacción momentánea, pero plenitud en nada y en nadie. ¿Plenitud solo en quién? Plenitud solo en Cristo, amados hermanos. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando buscamos la presencia del Señor, tenemos plenitud de gozo. Nos sentimos completos, amados hermanos. Por favor, no sigas buscando llenar tu vacío. No sigas buscando sentirte completo en algo o en alguien. Porque solo Dios puede llenar tu vacío. Muchas personas dicen, pero si tuviera una esposa, ahora sí voy a estar completo. Es que si tuviera un esposo, ahora sí voy a estar completo. Y luego que lo tiene, dice, pastor, ya no lo soporto. ¿Y no que ibas a estar completo? Sí, pues ya no lo soporto. Bueno, ya no hay nada que hacer. Hasta el final, hermano y hermana. Hasta el final. No vamos a estar completos en nada ni en nadie, hermano. Solo en Cristo Jesús, como hoy cantábamos, Él es nuestra plenitud. Si no queremos perder el gozo, tenemos que estar a la presencia del Señor, hermanos.